I truly do want to make this the best company. I truly do want to make this the biggest company. And we truly are going to take Herbalife completely around the entire world. We are going to do that. Este es Mark Hughes, el carismático y bronceado fundador de Herbalife, que en solo 5 años pasó de mendigo a millonario. Empezó vendiendo batidos proteicos desde el baúl de su auto y amasó una fortuna inspirando a cientos de miles de vendedores con su historia personal de superación. Aunque al parecer lo que contaba no reflejaba de verdad lo que pasó. Herbalife se transformó en un imperio que factura más de 5.000 millones de dólares al año. Pero desde su fundación surgieron un montón de cuestionamientos. Se lo acusó de hacer afirmaciones médicas falsas, prometiendo bajar de peso con productos que al parecer no hacían tan bien a la salud. Y sobre todo algunos que denuncian que armó el esquema piramidal más grande de la historia, creando una red de millones de vendedores en el mundo con unos pocos ganadores y muchos que terminaron llenos de deudas. Y la historia de Hughes, ese mesías que motivaba a tanta gente, terminó muy mal. ¿Cómo es que nació esta empresa? ¿Cuál era su verdadero modelo de negocios? Y principalmente, si tantos denuncian que es una estafa, ¿por qué es que sigue funcionando? Bueno, todas esas preguntas tienen sus respuestas y esto empieza así. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos del caso Herbalife. ¡Vamos! Quiero proponerles algo que sé que va a ser muy difícil. Antes de comentar, vean el video hasta el final. Yo sé que a muchos les cuesta y quieren comentar antes de que arranque en la mitad del episodio, pero si pueden, véanlo completo. Cuestión, para arrancar quiero que nos remontemos a febrero del 2000. Herbalife cumplía 20 años y Mark Hughes decidió armar un evento de 5 días para festejarlo. Su empresa se había expandido por todo el mundo vendiendo polvos y pastillas para bajar de peso. Ya en ese momento facturaba más de 1.000 millones de dólares. Hughes no solo era súper carismático, sino también extremadamente millonario. Era buen mozo, alto, bronceado, usaba trajes a medida, reloj Cartier, tenía mansiones en California, en Hawái, 2 Rolls Royce y un yate. En ese evento le habló a una multitud de vendedores que habían ido solo para escucharlo. Como tantas veces, Hughes contó su historia de vida, cómo una tragedia de su infancia lo había motivado a crear esta empresa. Nadie en ese auditorio sospechaba que 3 meses más tarde la vida de Hughes daría un giro fatal. Pero, ¿cuál es esa historia de superación? Bueno, para eso empecemos por el principio. Mark Stuart Hartman nació el 1 de enero de 1956. Creció en un barrio humilde de Los Ángeles y fue criado por sus abuelos. Decía que su madre, Joanne Hughes, vivía de planes del Estado y tenía muchos problemas de sobrepeso. En 1975, cuando Mark tenía 19 años, su madre murió de una sobredosis de pastillas para adelgazar. Él asegura que ese fue el combustible que necesitaba. That I could help people lose weight with and that sort of thing so that they didn't have to suffer the way that my mom did. Así fue que en 1980 creó Herbalife, una línea de polvos para bajar de peso hecho con hierbas. Hughes compraba espacios en televisión para contar su historia, cómo esta tragedia personal lo había motivado. Armaba conferencias con miles de personas que lo escuchaban repetir una y otra vez esa trágica adolescencia. Sin embargo, a medida que su empresa se volvía más grande y más exitosa, empezaron a surgir algunas dudas. Algunos periodistas empezaron a rascar en su pasado y se dieron cuenta que lo que contaba era una verdad a medias. Su madre era adicta, pero no a las pastillas para bajar de peso, sino a los analgésicos. Sus padres se separaron cuando la salud de su madre empeoró y Mark culpaba a su supuesto padre biológico, Stuart Hartman, de haber roto la familia. Digo supuesto y marquen un pequeño asterisco ahí. Por eso es que decidió cambiarse el nombre a Mark Hughes, el apellido de soltera de su madre. Sí, Joanne murió de una sobredosis de pastillas, pero en ese momento Mark no estaba con ella, sino que estaba en un centro para adolescentes problemáticos. De chico, al parecer, había empezado a experimentar con drogas y con alcohol. Él mismo cuenta que era como un pequeño delincuente y que había dejado el colegio en 9º grado. Por eso su familia lo mandó a CIDU, un instituto terapéutico para jóvenes fundado por Mel Wasserman. Ese lugar era una especie de heredero de Synanon, un centro de rehabilitación que se transformó en una secta. Varios sobrevivientes de CIDU cuentan que sus prácticas eran menos abusivas
abusivas que las de su antecesor. Sin embargo, muchos lo describen como un espacio cruel, con manipulación psicológica y maltrato emocional. Los chicos que iban a Sidus se encargaban de juntar fondos vendiendo rifas puerta a puerta, y en ese trabajo Mark encontró su vocación de vendedor. Cuando salió del reformatorio decidió que ese era el camino que quería seguir. Él decía que había creado su empresa para mejorar la salud de la gente. Un amigo suyo decía que en verdad lo que le interesaba era volverse millonario. A ver, ¿eso es un crimen acaso? En 1976 Hughes empezó a vender los polvos de pérdida de peso Slender Now para el laboratorio Thetford. Ahí conoció a Richard Marconi, el fabricante del producto y alguien clave en la historia de Herbalife. Cuestión que después de algunos años Hughes quería tener algo propio. También porque las distintas empresas para las que vendía se fueron fundiendo, se fueron quebrando. Así que se asoció con Marconi para crear su producto. Hughes iba a poner el marketing y su conocimiento en ventas, mientras que Marconi aportaría su know-how de fórmula. Dato aparte, Richard Marconi se hacía llamar Dr. Marconi, como un experto en nutrición, aunque en realidad había hecho un doctorado en una escuela de nutrición por correspondencia, por correo, pero bueno, qué sé yo. En febrero de 1980, Hughes lanzó Herbalife con el eslogan "Perdé peso ahora y pregúntame cómo". El primer año generó ventas por $386.000, pero en 5 años ya facturaba $500 millones. ¿Cómo hizo? La clave era el modelo de negocios, lo que se conoce como MLM o Marketing Multinivel. Al igual que otras empresas como Essen o Avon, Herbalife no comercializa sus productos en tiendas, sino a través de su red de vendedores. Los llaman distribuidores y le compran a la compañía sus polvos y pastillas con descuento para después revender o consumirlos ellos mismos. El tema es así, Herbalife no les paga por vender, sino que les da puntos por el volumen de producto que compren. Esos puntos se acumulan y te hacen subir de categoría en la pirámide para comprar con mejores descuentos. Y si reclutas a nuevos distribuidores, podés cobrar regalías por los productos que esas personas compren. En total, Herbalife tiene más de 5 millones de miembros divididos en 2 categorías. Los miembros preferenciales, que son los que solo se unen para comprar con descuento, y los distribuidores que compran para revender y quedarse la diferencia. De todos esos, solo 600.000 son líderes, que son los que reclutaron gente y están en un nivel para empezar a cobrar regalías por lo que su equipo de ventas compra. Pero quiero que se den una idea del tamaño que tiene esta compañía. En 2024 Herbalife facturó $5.000 millones y en la última década movió más de $50.000 millones. Su producto estrella es el polvo Fórmula 1, que lo venden como un batido para reemplazar comidas. Está presente en 95 países, pero los 4 mercados claves son Estados Unidos, India, China y México, que representan más de la mitad de sus ingresos. Y esta red de vendedores también le permitió crear nuevos negocios. En los 90, un distribuidor de México creó lo que se llaman como Club de Nutrición. Es un local a la calle donde la gente puede ir a pagar para consumir su dosis diaria, sin tener que comprar el frasco entero. Este esquema le permitió llegar a los usuarios con menos poder adquisitivo que no podían comprar el producto. Herbalife lo adoptó y ahora tiene más de 60.000 clubes, de los cuales la mitad están en Latinoamérica. Ahora bien, este modelo es el que le permitió a Hughes escalar la empresa y multiplicar sus números en solo 5 años. Pero a medida que ganaba en popularidad, también empezó a sumar críticos y detractores. Y empezaron los cuestionamientos no solo sobre los supuestos beneficios que daban sus productos, sino también sobre su estructura. ¿Acaso estamos ante otra estafa piramidal? En 1982, la FDA, el organismo que regula los alimentos y medicamentos en los Estados Unidos, le hizo una advertencia. Tenía que cambiar su mensaje porque hacía afirmaciones sobre propiedades curativas de su producto. Y también notificó a Herbalife que estaba usando hierbas, materia prima que no era apta para consumo humano. Después, en el 84, Canadá presentó varios cargos criminales contra la compañía por publicidad engañosa. Mientras tanto, Hughes compraba horas de espacio en televisión estadounidense para promocionarse. Su carisma realmente encandilaba a la gente, que se subía muy rápido a su discurso. One of the great things is in Herbalife, you're going to get treated great.
no solo era el fundador, era un líder, un gurú, una empresa que se movía gracias a la personalidad de este mesías de la pérdida de peso. Sin embargo, en 1985 su modelo chocó contra una gran denuncia. La Fiscalía de California, la FDA y el Departamento de Salud lo demandaron por hacer afirmaciones médicas falsas y por su esquema de ventas. El Senado lo llamó a una audiencia. El día anterior habían estado varios especialistas de la salud que decían que su producto estaba lleno de laxantes y de diuréticos que no eran nada nutritivos. Hughes entonces les respondió: I think if they're so expert in weight loss, why were they so fat yesterday? It seems to me, and I'm not trying to make any jokes, but I do think that they ought to use our product. Él aseguraba que todo era parte de una gran operación, que las grandes corpos de alimentos y medicamentos estaban muy enojadas porque él estaba destruyendo su negocio. La gente comía cada vez menos y estaba más sana, entonces no necesitaba remedios. Más allá de esto, esta denuncia fue realmente un golpe para Herbalife. Las ventas bajaron, varios distribuidores se fueron y tuvieron que despedir a más de 700 empleados. Para contrarrestarlo, Hughes decidió expandirse, agrandarse. En el 86 sacó a la empresa a la bolsa y con esa plata abrió operaciones en Francia, España, Israel, México y más. Pero en estos 40 años la compañía siguió en el foco de la polémica. Varios usuarios denunciaron que después de haber consumido durante mucho tiempo productos de Herbalife habían desarrollado enfermedades crónicas en el hígado. Hubo casos en España, en Israel, en Suiza. Según Journal of Hepatology, la principal publicación médica especializada en hepatología, las personas podrían haber tenido condiciones previas que se vieron agravadas por el consumo intensivo de algunos componentes de estos productos. En tanto, la empresa ponía a deportistas reconocidos en todo el mundo como la cara visible de su marca. Lionel Messi hizo campañas con Herbalife y desde 2013 Cristiano Ronaldo es su principal vocero. Incluso sacó un producto con su nombre y hace poco invirtió $7 millones en un nuevo desarrollo tecnológico de la compañía. Además de los temas de salud, Herbalife enfrentó otras denuncias. En 2020 acordó con el Departamento de Justicia un pago de $122 millones tras admitir haber pagado coimas en China durante casi 10 años. Al parecer, varios ejecutivos de la compañía hacían pagos a funcionarios chinos y organismos estatales para tener influencia sobre ellos. Desde conseguir licencias, evitar investigaciones y hasta evitar posibles noticias negativas en los medios. Pero de todas las críticas que se le hace a Herbalife, hay una que pica en punta. ¿Es acaso una estafa piramidal o no? En 2011 la justicia de Bélgica determinó que sí lo era, aunque la empresa apeló y se revocó ese fallo. Pero la verdad del tema es bastante más complicado. En los Estados Unidos el encargado de regular eso es el FTC, o sea, la Comisión Federal de Comercio. Ese organismo nunca dio una definición clara de qué es y qué no es una estafa piramidal, porque como dice el chino Darín, me parece que si la defino la limito. O sea, es verdad, dicen que si dieran una definición eso ayudaría a las empresas a reestructurar su modelo y encontrar algunas zonas grises para evitar una sanción. La clave para identificar un esquema piramidal es el esquema de compensación. Si un vendedor gana más plata reclutando a nuevos vendedores que vendiendo productos reales a gente real, bueno, ahí está la cuestión. Porque entonces tu negocio ya no se basa en una demanda por tu producto, sino en agrandar tu red, con unos pocos que ganan cobrando regalías y un montón que lo único que hacen es gastar para tratar de subir de nivel. Y mientras todos se preguntan esto, apareció un tipo que dijo: Herbalife es el mayor fraude de todos los tiempos. Bill Ackman es un inversor, dueño de un fondo de cobertura. En diciembre de 2012 shorteó $1.000 millones en acciones de Herbalife apostando a que la empresa iba a quebrar. En su informe aseguraba que Herbalife era una estafa piramidal y que más temprano que tarde se iba a fundir porque los reguladores se iban a dar cuenta. Ackman empezó una guerra con la compañía, contrató a lobistas para que contacten a ex empleados que puedan ventilar intimidades de Herbalife, armó eventos para contar los detalles de la investigación, estaba dispuesto a enterrar a la empresa. How much money personally do you have to put behind this? Whatever it takes. How much? Put a number on it. Whatever it takes is what I said. Eso desembocó en una investigación del FTC para indagar sobre cómo era el verdadero modelo de negocios de Herbalife. También lo investigó Ackman por supuesta manipulación de mercado, pero en 2016 el organismo emitió su decisión.
Herbalife llegó a un acuerdo de $200 millones para compensar a todos los consumidores y vendedores que se hayan visto perjudicados por sus prácticas. Según la compañía, la acusación era incorrecta, pero decidió acordar para evitar los costos de un juicio más largo. La FTC no lo definió como un esquema piramidal, aunque sí la obligó a cambiar sus prácticas de ventas y distribución. Ahora tenía que certificar que un 80% de sus ventas eran a gente real, a consumidores finales, y no un sobrestock para que un vendedor pueda escalar de nivel. La presidenta del organismo, Edith Ramírez, declaró: Herbalife va a tener que empezar a operar de manera legítima. Es decir, le metió como un tirón de orejas, aunque bastante light. Ese día Mark Hughes podría haber festejado, quizás hubiera brindado porque había esquivado una bala más. Su empresa seguía en pie. Pero para ese momento Hughes ya no estaba. Y para ver su trágico final tenemos que ir unos años más para atrás. Volvamos a los 90. Igual este es el momento para que ustedes se suscriban al canal haciendo clic acá abajo donde dice suscribirse si les gustan los videos, si les viene gustando este contenido. A mí me ayuda muchísimo, me ayuda el algoritmo, así que suscríbanse haciendo clic acá abajo. ¿Ya se suscribieron? Bueno, podemos seguir. Mark Hughes se casó con Susan Schroeder, la tercera de sus 4 esposas, todas ex reinas de belleza. Looking very nice, wife. Con ella tuvo a Alex, su único hijo, en 1991. Como les conté, la empresa crecía cada vez más y vendía cada vez más. La figura de Hughes era uno de sus pilares y él se rodeó de gente muy leal que apoyaban ese personalismo. Estaban Christopher Perr y Conrad Klein, a quienes conocía de su etapa en Sidu, Richard Marconi, el dudoso doctor que fabricaba los productos, y Jack Reynolds, que aseguraba ser el verdadero padre biológico de Hughes. La vida de Mark era puro lujo. Tenía una mansión en Beverly Hills, andaba en yate, usaba ropa cara, pero toda esa imagen idílica se cayó en picada. Hughes empezó a tener problemas con el alcohol. En el 96 y 97 lo arrestaron por manejar borracho, aunque su ejército de leales logró que nada de esto se supiera. Incluso barajaron mandarlo en secreto a una clínica de rehabilitación en Suiza, pero al final no lo hicieron. Hughes empezó a estar errático, irascible, estaba enojado con los accionistas porque creía que su empresa debía valer más en la bolsa. En septiembre de 1999 anunció que iba a comprar acciones para volver a Herbalife otra vez una empresa privada. Llegó a hacer una oferta de más de $500 millones, sin embargo el financiamiento nunca llegó y la operación colapsó. Esos problemas de negocio empezaron a pasarle factura a nivel personal. Un psiquiatra confesó que le había recetado una pastilla que inhibe las ganas de tomar alcohol. Los ejecutivos no querían saber nada con que esto salga a la luz. Si la gente se enteraba, esto era un escándalo de imagen para Herbalife. Podía ser un desastre. Al mismo tiempo a Hughes le agarró neumonía y las pastillas para tratarlo no lo dejaban dormir, así que consumía antidepresivos para poder conciliar el sueño. Una mañana de mayo de 2000, su cuarta esposa, Darcy Lapierre, fue a despertarlo y lo encontró muerto en su habitación. Hughes tenía 44 años y según la autopsia tuvo una sobredosis accidental de alcohol y antidepresivos. Su fortuna pasó a un fideicomiso que iba a estar custodiado por 3 de las personas en las que más confiaba: Christopher Perr, Conrad Klein y Jack Reynolds. Ellos tenían que cuidarlo hasta que su hijo Alex cumpliera 35 años. Mientras tanto, Perr asumió como CEO de Herbalife. Un año después, la empresa lo despidió por conflicto de intereses. Decían que no podía dirigir a la empresa y al mismo tiempo custodiar el fideicomiso que era dueño de un 40% de las acciones. Antes de irse, lo echó al falso doctor Marconi como proveedor de producto porque al parecer no se llevaban muy bien. Herbalife pasó a manos privadas en 2002 y 2 años más tarde volvió a salir a la bolsa. Sus nuevos dueños contrataron como CEO a Michael Johnson, un ex Disney fanático del fitness al que sus compañeros lo llaman el hombre licuado. Durante muchos años este tipo estuvo a cargo y hoy además sigue en el directorio. El CEO actual es Stephen Graziani, el primer distribuidor que
llegó al puesto número 1. El tema es que ese famoso fideicomiso de Hughes también tuvo su historia turbulenta. La última esposa de Hughes dijo que él estaba rodeado de tiburones, que él sabía domar, pero que sin su presencia ahora estaban desatados y querían aprovecharse de su fortuna. La madre de Alex denunció que los 3 encargados del fideicomiso la habían querido estafar. Aseguraba que habían regalado un terreno que Hughes había comprado en Beverly Hills y que además habían prestado plata del fideicomiso para hacer un desarrollo inmobiliario ahí. Cuando cumplió 18 años, Alex Hughes contrató a sus propios abogados y los denunció. En 2013 la justicia retiró a Pear, Klein y Reynolds del fideicomiso por haber traicionado la confianza de los verdaderos beneficiarios. Alex Hughes llegó a ser catalogado como el adolescente más rico de los Estados Unidos. Y este año cumple 35, la edad en la que tendría que por fin tomar posesión de la fortuna de su padre. La historia de Herbalife está llena de giros, polémicas, incluso tragedias. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es un esquema piramidal o no? ¿Está mal que Hughes haya cambiado su historia personal para poder motivar a la gente? ¿Hubiera tenido el mismo efecto si contaba lo que realmente le pasó a su madre? Quiero leerlos en los comentarios porque sé que este es un tema que va a traer mucho debate. Mientras tanto, ustedes ya conocen la historia y yo me despido como siempre. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con este proyecto, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. También pueden sumarse al Club de las Misceláneas haciendo clic donde dice unirse para hacer su aporte mensual todos los meses. Eso me ayuda también a tener previsibilidad. Y habiendo dicho esto, no me queda nada más que dejarles por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.